Hola, ¿sabéis dónde estoy? Sí, claro que lo sabéis porque lo habéis visto en el título. Roma, voy a estar aquí 6 días, que pensaréis que es mucho, pero ya os advierto que se os puede quedar muy corto, porque hay muchísimo que ver. ¡Empezamos! Voy a intentar enseñaros un poco de todo, tanto las cosas más conocidas de Roma como pequeños secretos que probablemente desconocéis, al menos si no habéis estado aquí. Cuando terminemos con esto, no vais a poder evitar querer venir a Roma, os lo aseguro. Empezamos por las pequeñas maravillas de la ciudad. Primera, las 4 fuentes que pillan cerca del apartamento. 4 fuentes del siglo XVI que representan a los ríos Tíber y Arno y a las diosas Diana y Juno. Junto a ellas, la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, una de las primeras obras de Borromini. No es fácil encontrarla abierta, pero si podéis, no dudéis en visitarla. Seguimos camino hacia nuestra siguiente y también poco conocida obra maestra, en este caso de Giancarlo Bernini, la iglesia de San Andrea al Quirinale, la perla del barroco. Inspirada en el Panteón, su planta oval está orientada al revés de lo habitual, sobre el eje menor de la elipse para dar más sensación de amplitud. Bernini solía pasar largas horas aquí y la consideraba su única obra perfecta. Esta iglesia, San Andrea al Quirinale, es obligatoria si venís a Roma. Es muy pequeña, pero es absolutamente espectacular. Podríais estar ahí dentro horas sin terminar de verla con detalle. Es una de las obras maestras de Bernini, probablemente la obra a la que Bernini le tenía más cariño, tanto que la hizo gratis. Antes de coger el metro para llegar a San Pablo Extramuros, uno de los platos fuertes del día, nos espera otra de las maravillas de Roma, escondida en el interior de una discreta iglesia. San Pietro in Vincoli. En esta iglesia, que así desde fuera podría parecer simplemente la parroquia del barrio, recordad que estamos en Roma y el tamaño de las iglesias que hay aquí, tenéis una de las obras de artes más importantes de la historia. No os la podéis perder. El edificio es del siglo XV y fue construido sobre una basílica paleocristiana del siglo V, de la que aún se conservan las columnas y los arcos del muro de entrada. Aquí se encuentra el sepulcro del Papa Julio II, más conocido como el Moisés de Miguel Ángel. El proyecto inicial, mucho más ambicioso que el resultado final, era una obsesión para él y no entendía que nada le distrajera de su elaboración. De ahí el enfado del artista cuando el Papa le encargó pintar la Capilla Sixtina, a pesar de las quejas de Miguel Ángel, que insistía en que él no era pintor, sino escultor. A la muerte del Papa, los herederos redujeron en continua pugna con el artista el alcance del monumento. A pesar de ello, Miguel Ángel nos legó una de las esculturas más poderosas de la historia. Tal es la fuerza que destila que cuando la terminó, golpeó su rodilla con un martillo y exclamó: ¡habla! Personalmente, al contemplarla, tengo la impresión de que en cualquier momento se levantará y me dará un sopapo. Y ahora sí, al metro. Sinceramente, a veces me da la impresión de que a esta gente se le va un poco la olla haciendo iglesias. En Roma hay 4 basílicas mayores: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María Maggiore y esta, San Pablo Extramuros, que la pequeña pega que tiene, como supondréis por el nombre, es que está fuera de las murallas, extramuros, y que por tanto está un poco pues donde Cristo perdió la chancla.
pero es la segunda basílica más grande de Roma, así que intuyo que vale la pena venir a verla. Efectivamente, vale la pena. Más allá de su descomunal tamaño, en esta basílica se respira historia. Este lugar es objeto de peregrinación desde el siglo I, dado que aquí está supuestamente enterrado San Pablo. El emperador Constantino ordenó la construcción aquí de una pequeña basílica para dar cobijo a su tumba y posteriormente, en la segunda mitad del siglo IV, se construyó la estructura que, eso sí, con notables cambios y reconstrucciones, podéis admirar a día de hoy. A destacar los mosaicos bizantinos que decoran ábside y arco triunfal y el impresionante artesonado del techo. Y por supuesto, el claustro, del siglo XIII. Claustro, 4 euritos por persona. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Y antes de iros podéis comprar un souvenir. Absolutamente espectacular. No dejéis de venir si tenéis tiempo. Nuevamente al metro, hasta la parada Circo Máximo, donde podréis ver, como no, el Circo Máximo. Caminando junto a los restos de esta descomunal estructura llegaréis a Santa Maria in Cosmedin, una maravillosa iglesia del siglo VIII con un espectacular campanario del XII que alcanza los 34 metros de altura. El interior conserva numerosos elementos originales, así que es posible hacerse una idea bastante aproximada del aspecto que tendría en el siglo VIII. Por supuesto, no podemos irnos de aquí sin recalcar que bajo su pórtico se encuentra una de las atracciones turísticas más famosas de Roma. Ya sabéis, si queréis meter la mano en el agujero de una tapa de alcantarilla antigua, pues yo creo que con esperar una horita o así lo conseguís. Todo vuestro. No tiene nada de indigno, ¿eh? Yo la primera vez que vine metí la manita y me hice una foto. Junto a Santa Maria en Cosmedin podéis visitar, si queréis, los restos del Foro Boario. Yo voy a dejarlos para más adelante. Y tras la tapa de alcantarilla, el Trastevere. Edificios bajos, callecitas estrechas y algunas iglesias que son una verdadera delicia. Ah, y restaurantes. Restaurantes un poco más caros de lo habitual. Y tras la comida, iglesia de Santa Cecilia. ¿O no? Os puede pasar, es muy habitual que algunas iglesias en Roma, especialmente las pequeñas, cierren a mediodía. Así que miraros bien los horarios antes de venir si no queréis daros la caminata en balde. Aquí tenéis otro ejemplo de iglesia pequeña, la típica parroquia del barrio, que también está cerrada. Antes de continuar visitando el Trastevere, voy a echar un vistazo al lugar donde empezó todo, la isla Tiberina, el punto en el que surgió la ciudad cuando el capazo que transportaba a Rómulo y Remo encalló aquí, dado el menor calado de las aguas del río en este punto. Antes de seguir vagando por el Trastevere, parada táctica para disfrutar de otro clásico italiano. Dame mi helado. Santa Maria in Trastevere podría considerarse el centro del barrio. Cuenta la leyenda que aquí, en el año 38 a.C., brotó una fuente de aceite, más probablemente petróleo, que fue interpretada más tarde como una profecía del nacimiento de Cristo. Según la tradición, este fue el primer lugar de Roma en el que pudo celebrarse abiertamente una misa católica. El edificio actual se construyó en el siglo XII, empleando columnas y materiales procedentes de las termas de Caracalla. La fachada destaca por los espectaculares mosaicos del siglo XIII. En el interior destacan el artesonado del techo del siglo XIX y los mosaicos de los siglos XII y XIII que dejan ver la transición entre el arte medieval y los primeros pasos de lo que más tarde sería el Renacimiento.
Si buscáis los límites del Trastevere, acercándoos a la iglesia de San Pietro in Montorio, podréis disfrutar de un mirador con unas fantásticas vistas de la ciudad. Justo aquí al lado, escondido a miradas indiscretas, descansa una pequeña maravilla un tanto desconocida, el templete de Bramante, pero yo aún no lo sé, así que habré de esperar para verlo. Volvemos sobre nuestros pasos y cruzamos de nuevo el río en busca de otra pequeña maravilla, la Fuente de las Tortugas, obra de Giacomo della Porta, del siglo XVI. Lo curioso de esta fuente es que originalmente no había tortugas. Estas fueron añadidas un siglo más tarde, probablemente por Gian Lorenzo Bernini. Una cosita que me encanta de Roma, a ver cuándo aprendemos en Madrid. Yo os recomiendo que entréis en estas iglesias porque algunas veces encontráis un Caravaggio y algunas pues un rayo de luz. Cerca de la Fuente de las Tortugas encontraréis el Aria Sacra, una pequeña excavación que salió a la luz en 1926 y que alberga los restos de 4 de los templos más antiguos de Roma. Aquí se encuentran también los restos de la Curia de Pompeyo, en cuya escalinata fue asesinado Julio César una mañana del año 44 a.C., cuando se dirigía a una reunión que le otorgaría poder absoluto sobre Roma. Y sí, por si no lo habéis notado, también es el paraíso de los gatos. Y cerca del Aria Sacra encontraréis la iglesia del Gesù, de origen jesuita y paradigma de la Contrarreforma católica. Aunque su fachada, obra de Giacomo della Porta, no parezca a día de hoy destacable, en su momento fue imitada hasta la saciedad, convirtiendo a este edificio en uno de los más importantes de la historia de la arquitectura. Mirad, chavales, esto es pisar cabezas con estilo. El interior, con una por aquella época innovadora nave única, es absolutamente esplendoroso. Repleto de trampantojos, pintura y escultura se fusionan hasta el punto de que a veces resulta difícil saber dónde termina una y dónde empieza la otra. Siendo hora de descansar, pero antes visita express a la Plaza de Venecia, uno de los puntos más emblemáticos de Roma y sede del exuberante monumento a Víctor Emanuele II, muy discutido por los romanos y conocido popularmente como la Tarta al Murciélago. Un detallín a tener muy en cuenta, amiguetes. Aquí la hora es la misma que en España, pero está mucho más al este, lo cual significa que amanece antes y anochece también, mucho antes, madrugada.